Luego de haber meditado acerca de la realidad del pecado, nos proponemos ahora en esta séptima meditación hablar sobre la pobreza bajo el título Bienaventurados los pobres, como lo ha proclamado nuestro Señor al inicio del discurso evangélico. Y por cierto, es una temática que atraviesa permanentemente la predicación y la preocupación de la Iglesia. Y por lo mismo, entonces, vale la pena darnos unos minutos para meditar acerca de esta realidad a tenor de las meditaciones anteriores que venimos señalando. En primer lugar, habría que decir que la pobreza es la actitud humilde del que, desde la miseria en que se encuentra como consecuencia del pecado, aprende a confiar en Dios y a creer en su amor. Por ese motivo, esa llamada urgente que Dios dirige, la conversión, implica entonces convertirse del pecado, que equivale a convertirse a la pobreza. En conformidad a lo que señalan los profetas como Sofonías, por ejemplo, el pobre es el manso, el humilde, es el justo. Y precisamente el profeta Isaías afirmaba que a ellos, a los pobres, será enviado Jesús. El mismo Mesías, por lo demás, pertenecerá a la categoría de los pobres. Así lo expresa Zacarías, materia común con el profeta Isaías, capítulo 53. Y Jesús efectivamente cumple la misión del Mesías pobre que anuncia el Evangelio a los pobres. Así deja constancia en Mateo 5, 1 al 12, Lucas 4, 16 al 22. El cristiano entonces está llamado a ser pobre, a ser manso. Y estos, como dirá el autor de la carta a los Colosenses, son los renovados. Ellos alcanzan el conocimiento perfecto, adquieren una sabiduría e inteligencia espiritual que les va a permitir discernir adecuadamente lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Según San Pablo, expresado en la carta a los Gálatas, la pobreza es fruto del espíritu. Así lo podemos también apreciar, especialmente en el capítulo 5, versículos del 13 al 25. La mansedumbre es expresión de la libertad a la que todos hemos sido llamados. Para ellos, para los pobres, no hay ley. Por lo tanto, es una temática también común en las cartas pastorales. La gracia salvadora se ha manifestado y al mismo tiempo nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, a vivir con sensatez, justicia y piedad.
Aquí aguardamos la manifestación de la gloria de Jesucristo. Y esa gloria debe ir manifestándose en nosotros. De ahí resulta la obligación pastoral a amonestar a vivir de una manera determinada, es decir, en perfecta mansedumbre con todos. Igual consejo dará Pablo a Timoteo en la segunda carta, especialmente a partir del capítulo 2, y que nos permite entonces la necesidad de identificar cuáles son las características realmente del pobre. Según la sabiduría, los salmos, se nos dice que precisamente el pobre es el manso. El manso es lo contrario del espíritu de dominio sobre los demás. Es la actitud característica del justo. Es el pobre que clama a Yahvé, el afligido que no tiene protector. Él teme a Yahvé, lo busca. Angustiado, tiene el corazón quebrantado y el espíritu hundido. Son, en definitiva, los santos. Son los que encuentran de verdad la vida y el bien. Por eso se apartan del mal y hacen el bien. Buscan la paz y corren tras ella. De hecho, el pobre, el manso, es lo contrario de rico, satisfecho, triunfador. Y es interesante notar que en conformidad a la sabiduría y materia tenida muy en cuenta en la predicación de San Pablo, se llega a la pobreza, a la mansedumbre, por medio de la prueba. En este sentido, se puede mirar la segunda carta a Timoteo, particularmente el capítulo 2, versículo 24. Hay un término allí, mansuetus, que significa domesticado. Y según esto, entonces, se puede apreciar que la historia de la salvación es como el camino, si se permite la expresión, de la domesticación del hombre pecador, rebelde, por el mismo Dios. Por ese motivo, Dios permite que el hombre sufra las consecuencias de su rebeldía. Así lo vemos ya al comienzo, en las primeras páginas de la historia de la salvación, en Génesis 3, lo vemos en la historia patriarcal, la historia del Éxodo y en un sinnúmero de otros lugares. Pero siempre Dios atrae con amor, Dios nos atrae y nos lleva a la mansedumbre de Dios. El Hijo entregado es precisamente el modelo de la obediencia al Padre. El Hijo pasó por el sufrimiento, rogó y suplicó al que puede salvar de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente y es causa de salvación
para todos los que le obedecen. En definitiva, la pobreza, la mansedumbre, es la virtud de la ancianidad. De ahí que tiene una resonancia muy especial en nosotros, los presbíteros, que ha de ser justamente las virtudes que han de resplandecer en nuestra vida. Y así lo vemos en las grandes figuras de la historia de la salvación, en Moisés y por supuesto en cada una de las figuras patriarcales. Pero también lo vemos en la predicación de San Pedro, que justamente nos invitará a vivir de esta manera. Ahora, resulta muy significativo que habiendo subrayado estas virtudes tan importantes, pobreza, humildad, mansedumbre, nuestro Señor se las reservó de manera especial para educarnos en ellas. Cuando dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así van a hallar descanso para su alma. Por consiguiente, se nos hace la invitación para conocer a Jesucristo, para orarle a Él y conocerlo de tal manera que nos adentre en las profundidades del misterio trinitario, porque como Él ha dicho, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él nos dará a conocer su corazón manso y humilde, y nos dará su espíritu para que podamos vivir de ese modo como auténticos hijos de Dios.